Bien, buenos días. Soy José Jesús Gázquez, catedrático de la Universidad de Almería y presidente del Comité Científico de este congreso. Y en primer lugar quería mostrar mi gratitud a todas las personas que han hecho posible que este congreso podamos celebrarlo no presencialmente, sino de forma online. Es para mí también un honor presentar al ponente, a don Pedro Acosta Robles, director gerente de la Agencia Sanitaria del Poniente. Cuenta con una larga trayectoria en puestos de responsabilidad, así como, y lo pone de manifiesto su currículum, una experiencia, una extensa formación especializada en temas sanitarios. Nada, le agradezco que haya intervenido y que sea ponente en este congreso. Para nosotros es un honor y igualmente poder seguir contando con usted en próximas ediciones de otros congresos que también tenemos. Y nada, estoy seguro que todos los congresistas van a poder disfrutar y adquirir conocimientos sobre esta materia tan interesante como es la humanización. Reitero mi agradecimiento y muchísimas gracias. Muchas gracias, José Jesús. Voy a ver si consigo compartir otra vez la pantalla para que se pueda ver. Y yo creo que ahora sí. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, reitero mi agradecimiento, José Jesús, muchas gracias por tu presentación y gracias sobre todo a toda la gente que ha hecho posible que este congreso se produzca después de tanta dificultad y bueno, haber contado con nuestra participación, tanto con la doctora Altero, que intervendrá después de mí, como conmigo mismo. Es un auténtico placer poder compartir con vosotros este ratito. Me permitís que os tutee, que me sale más natural. Bien, como decía, yo trabajo en la Agencia Sanitaria Poniente. La Agencia Sanitaria Poniente está constituida actualmente por 4 hospitales, un hospital, digamos, madre o grande en el Ejido, en Almería, el que veis a la izquierda en la imagen, y 3 hospitales pequeñitos denominados de alta resolución, que son hospitales de cercanía, en los que la atención es mucho más limitada, más reducida. Y bueno, casi todo lo que voy a intentar contaros, aunque se reproducen los 4 hospitales, va básicamente dirigido al Hospital de Poniente, que como podéis imaginar es el hospital, bueno, donde echamos la mayor parte del tiempo, la mayor parte del presupuesto, la mayor parte de nuestros esfuerzos, ¿no? Como veis ahí abajo, en total atendemos a una población de aproximadamente 430.000 habitantes. Y bueno, eso da idea de la magnitud de nuestro trabajo. Hay gente que piensa que, bueno, que somos un hospital pequeñito y, bueno, somos un conjunto de hospitales que atendemos a muchísima población, como decía. Bueno, por darle algún detalle más del Hospital de Poniente, que es quien me interesa, sobre todo para la gente que no sea de Almería. A la izquierda tenéis los datos básicos del Hospital de Poniente. Atendemos a unos 265.000 habitantes en esta zona, con algo más de 280.000 consultas. Somos el hospital andaluz que más urgencias ve de toda la comunidad autónoma, y eso es sorprendente. Un hospital comarcal de alto nivel en el que llegamos a hacer en épocas de alta frecuentación casi 700, 800 urgencias, la media de 470. Veis que el nivel de intervenciones quirúrgicas también es muy alto, 13.000, ingresos 13.000 y pico. Y algo especialmente significativo también en nuestra zona, el altísimo nivel de natalidad, con cerca de 2.600 partos, lo que hace una media de aproximadamente 7.1, 7.2 partos al día, que es muy elevado para un hospital como el Hospital de Poniente. Bueno, ahí señalo que el hospital nace en el año 97, que actualmente atendemos a quien decía 260.000 personas, y algo que es especialmente importante y que va a marcar toda la forma de trabajar en el hospital, y de hecho marca nuestro plan de humanización, del que ahora hablaremos y sobre todo la doctora Altero os comentará. Vivimos en una zona, en una comarca en la que la variedad sociocultural es altísima. Tenemos más de 100 nacionalidades distintas en toda la comarca. Con eso que os decía de los partos, de más de 2.500 partos, de los cuales más del 60%, 50-60% son extranjeros. Imaginaos la complejidad que eso supone a la hora de tratar a la gente y tratarla desde una perspectiva humana. Si ya es complicado muchas veces hacerlo desde una perspectiva en la que todos tenemos las mismas connotaciones socioculturales, cuando se juntan todas estas circunstancias, bueno, hace que nuestra situación sea muy especial y muy, bueno, con gran connotación, ¿no? En la plantilla en el Hospital de Poniente es de aproximadamente 1.500 profesionales, ¿no? Este es nuestro plan estratégico de humanización. Este plan se diseñó en el año 2018, lleva andando, por tanto, un par de años. El objetivo fundamental es mejorar la atención desde un punto de vista integral, humano, y combinando elementos de calidez y de calidad.
No voy a entrar en el detalle porque ya decía que la directora de enfermería, Consuelo Artero, lo va a detallar perfectamente. Ella es el gran alma mater de este proyecto. Pero bueno, quería por lo menos contextualizar un poco qué quería contaros yo, ¿no? A mí cuando me proponen compartir con vosotros este rato, me hablan bueno, que cuente cómo conseguimos, me decían directamente, cómo lo habéis conseguido, cómo conseguís que vuestra gestión sea humanizada, ¿no? Yo he cambiado el título y no quiero poner cómo conseguimos, yo he puesto cómo lo intentamos conseguir, porque esto es una carrera de fondo, las cosas no se solucionan o no se hacen y ya las hemos conseguido. Bueno, esto es, como dice José Manuel Salas, un gran experto en humanización, la humanización es algo muy sencillo, aparentemente sencillo, y debemos de dejar de tratar pacientes para comenzar a tratar personas. Y en el ámbito de la gestión, también me gusta decir que debemos de dejar de tratar profesionales para también tratar personas, ¿no? En el fondo de todo lo que yo voy a hablar, que va a ser muy breve, como digo, y al final pondremos un pequeñito vídeo que os ilustrará cómo lo hacemos. Bueno, lo más complicado que puede tener un gestor es precisamente tratar personas, gestionar personas, y de eso voy a intentar contar qué es lo que intentamos hacer en el Hospital de Poniente. Esto va a ser una especie de lluvia de ideas. No penséis que todo lo que digo se hace al 100%. Hay cosas que nos gustaría hacerlas más, hay cosas que no hemos llegado a conseguirlas, pero bueno, define un poco nuestra forma de trabajar y nuestra línea en la que nos queremos mover desde el equipo directivo en completo. Ideas básicas. Nos gusta, desde que empezamos a trabajar en gestión de humanización, en hablar del equipo. Para mí, la palabra equipo es mi palabra mágica. Debemos dejar de hablar del yo para pasar a hablar de nosotros. Y eso es muy complicado en una organización con tantísima complejidad y tanto nivel de alta cualificación, ¿no? Evidentemente hablaremos de liderazgo un poquito, de liderazgo en cualquiera de sus vertientes, en liderazgo positivo, negativo, humilde, en fin, hay miles de posibilidades. Y de cada una de esas culturas intentaremos tomar algo, ¿no? Un equipo no funciona sin confianza, no funciona sin coordinación y evidentemente sin comunicación, a la que también me referiré como algo especialmente importante un poquito más adelante. Debemos de ser inteligentes y utilizar catalizadores, son facilitadores que en toda organización siempre tenemos. Debo de intentar que no todo salga del equipo directivo, que lo que sale realmente de abajo, y por eso lo pongo en esta parte de estrategia de abajo a arriba, todo lo que sale del origen, de la base de la organización, al final acabará impregnado en la propia cultura de empresa, como yo digo. Lo que sale del equipo directivo, de la alta dirección, se entiende como una imposición difícil de cumplir. También me atrae mucho lo de la cultura de multilíder, que suelo poner. Yo puedo ser el líder de la organización, el equipo directivo lidera todos los 4 hospitales, pero nuestra principal misión es encontrar más líderes y formar más líderes, de forma que bueno, prácticamente cualquier profesional de la agencia pueda liderar alguna de las líneas en las que trabajamos, ¿no? Importantísimo la cultura de empresa. En nuestro hospital esto lo tenemos muy arraigado, un hospital relativamente joven, con 23 años de antigüedad, con una plantilla bastante joven y donde el sentimiento de pertenencia a la agencia del hospital es muy alto. Bueno, y hasta tal punto que incluso tenemos un hashtag que yo os dejo puesto, que se mueve en redes sociales, en Twitter, en Instagram. Bueno, es cierto que eso facilita un poco la gestión de las personas, ¿no? Alguien me preguntaba que con todo eso al final qué es lo que hace un jefe. Y yo se lo preguntaba a su vez a un gran amigo mío que, bueno, que de esto sabe mucho más que yo, y me decía, mira Pedro, al menos intenta no estorbar, porque los que saben hacerlo son los otros. Tú intenta, bueno, echar una mano si puedes echarla, pero bueno, intenta no estorbar, en plan un poco de broma, pero en fin, muchas veces no estorbar es complicado, como dejo puesto en el chiste, perdón. Bueno, esto es una evidencia. Yo creo que este es el origen de todos los planes de humanización que hay en todos los organismos sanitarios. Es cierto que tratamos con personas y nuestros actos son humanos, pero no siempre están cargados totalmente de un clima humanizado. Y desde el punto de vista de la gestión de personas, me gusta esta diapositiva porque refleja lo que yo decía antes de la cultura de empresa. Si el valor de la organización no está bien alineado o al menos sincronizado con el propio del profesional, se va a hacer muy complicado que esto funcione. Los actos son humanos, pero no siempre están cargados. Es importante que los valores estén alineados y desde el punto de vista de la gestión alineados para que no haya este choque que veis en la diapositiva. Por eso decía antes lo del sentido de pertenencia. Esta fase la tenemos bastante trabajada en el sentido
Oigo por ahí un micrófono, no sé si alguien lo puede ver. Alguien hablando a la vez. Con el sentido de pertenencia, como decía. Bien, estoy seguro que esto lo habéis oído muchísimas veces, lo de la gestión con corazón y gestión con alma, sobre todo con alma, que tanto propugnan desde la Escuela Andaluza de Salud Pública el profesor Joan Carles Mas. Bueno, esa cadena que yo represento ahí habla de que no debemos solo quedarnos en el cuidado profesional que hacen los profesionales sanitarios, sino que tenemos que poner el mismo corazón y alma tanto en el liderazgo que ejercemos los gestores como en la participación que debemos conseguir de los cuidadores, del resto de profesionales y familiares que están en el entorno. Antes decía que, bueno, que al final hablaremos de liderazgo y esta diapositiva la tomé de Jaén y Cortés y también del Grupo UGES y humanizando la gestión sanitaria. Bueno, hay muchas vertientes de liderazgo. A mí me gusta especialmente esta y, bueno, esta y alguna otra más que os comentaré. Y formas efectivas indican aquí ellos de ejercer liderazgo positivo para fomentar una gestión humanizada. Bueno, me gusta mucho la frase "la calma es contagiosa". De hecho, aquí la utilizamos mucho. La palabra calma realmente calma mucho a la gente. Y cuando digo calma no digo que seamos inmóviles. Hay que seguir trabajando, pero con cierta prudencia, ¿no? Valores fundamentales como la integridad, la coherencia, la confianza que antes comentaba, la empatía, la compasión en el ámbito sanitario, la ejemplaridad. Sin ejemplaridad no podremos hacer nada. No podemos decir una cosa e intentar que el resto del personal haga otra. Ese sentimiento de protección del equipo, todo el mundo protege a todo el mundo. Y la comunicación es básica, con lo cual, bueno, cuanto más nos comunicamos siempre será mejor. Yo me gusta especialmente el comportamiento del líder humilde. Intento, tanto que el equipo directivo como yo mismo, intentar cumplir alguna serie de hábitos de trabajo. Ya decía al principio que no todo se cumple. Es fundamental bajar a las trincheras, estar en contacto directo con el profesional, saber qué necesita. Si realmente los conoces, sabrás fácilmente qué necesita y podrás dar respuesta a sus necesidades de ámbito más humano, que no tanto profesionales, ¿no? Algo importante, el punto 3 también me parece fundamental y yo lo comento mucho con el equipo directivo. Vamos a hacer cosas y nos vamos a equivocar y no pasa nada. De la equivocación vamos a aprender todo. No debemos castigarnos por equivocar, más bien todo lo contrario, ¿no? Debemos pensar como líderes, evidentemente, no como jefes, ser humildes. Y algo que también decía en la diapositiva anterior, el tema de la ejemplaridad. Es muy complicado no arrastrar gente a tu entorno, hacia tus ideales, hacia tus objetivos, si no vas permanentemente dando un ejemplo positivo. En realidad viene a decir un poco lo mismo. El Grupo UGES también desarrolló hace no demasiado tiempo este decálogo de liderazgo con H de alma, humanización, en el que, bueno, volvemos a tocar temas de comunicación, temas de respeto, me parece básico, motivación, empatía, formación, que antes no tocábamos y también es fundamental. Un profesional que tenga posibilidad formativa es un profesional especialmente motivado. La escucha activa, que tanto se utiliza en el ámbito hospitalario, honestidad, una adecuada toma de decisiones, no exclusiva del líder, sino del grupo. Ser flexible a cualquier cambio, porque, bueno, por suerte o por desgracia, los sistemas sanitarios y la salud en general es muy cambiante y hay que adaptarse a lo que va pasando. Y como decía antes, ser coherente. Lo que pensamos y lo que decimos debería de ir en la misma línea. Haciendo un mix de todo lo que venía diciendo, esta diapositiva me hizo especial gracia porque parece que recoge todo lo que venía diciendo antes. La mezcla que debemos tener para liderar bien a las personas es una mezcla de tener cabeza, tener corazón y aquí dice tener agallas, ¿no? Tener cierta valentía o cierta habilidad para, bueno, poder afrontar requerimientos que puedan ser un poco más complicados. La cabeza nos dará el rigor intelectual, el corazón, pues temas de integridad, compasión y las agallas, como decía, esa fortaleza para poder afrontar retos un poco más complicados. Los sistemas sanitarios, sabéis que una de nuestras principales misiones es una gestión eficaz de los recursos. Como sabéis, manejamos muchísimos recursos en un hospital y generalmente nos fijamos mucho en el recurso financiero y en el recurso material y, bueno, me gustaría fijarme hoy especialmente en el recurso humano, que es el que nos ocupa en la ponencia del Congreso, ¿no? La gestión eficiente de todos los recursos es responsabilidad de todos, no solo de los directivos, de forma que cuando cualquier personal es capaz de gestionar bien el equipo humano que tiene a su cargo, ese equipo funciona mejor. Evidentemente, para gestionar de forma diferente tenemos que hacer cosas diferentes, no lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no?
Y ya el grupo Humanova hace tampoco demasiado tiempo, bueno, sacaba esta pequeñita gráfica que recojo también, en la que habla de algunas herramientas que podemos utilizar para cambiar esa gestión del talento, esa gestión de las personas que venimos haciendo día a día. Conversaciones que sean realmente útiles, con unas frases realmente útiles que luego veremos. Implementar tareas de innovación y colaboración, aprendizaje social, redes sociales, fundamental, importantísimo hoy día, trabajar el employer branding, el fenómeno de marca del trabajo y del empleado, fomentar las nuevas habilidades de los profesionales y, evidentemente, conectar talento, que creo que es la herramienta más potente. Si somos capaces de crear redes de talento dentro de los hospitales, dentro de los temas sanitarios, evidentemente el resultado va a ser muy satisfactorio. Antes hablaba de comunicación, de frases sencillas, de cómo hablar. Realmente, cuando hablamos de gestión humanizada, de humanización en la gestión, no hablamos más que de esto, de cosas muy sencillas, de cosas las que deberíamos de hacer todos los días. Y creo que el éxito está en que no haya que forzar a decirle a alguien: confío en ti, gracias, tú qué piensas, estoy orgulloso de ti, sino que eso sea parte de nuestra forma de vivir y nuestra forma evidentemente, si nuestra forma de vivir refleja esta gráfica, el trabajo en humanización dentro del mundo de la gestión y de recursos humanos, evidentemente será muy positivo. Me parece fundamental, tenemos que trabajar la comunicación y mejorar el nivel de información. A medida que un profesional se ve comunicado con comunicación por parte de la empresa, su nivel de información mejora y, por lo tanto, podrá tomar mejores decisiones, ¿no? Como este señor que, si no tiene suficiente información, pues puede cometer el error que veis en la diapositiva. Hubo un momento que pensé en hablar de COVID-19, pero parecía evidente que algo había que tocar de la COVID, sobre todo porque además el congreso iba a ser presencial, que siempre es más atractivo, pero la situación actual nos ha hecho que todo pase a ser virtual, todo muy virtualizado y quería hacer una pequeña reflexión también del daño que la propia epidemia o pandemia ha hecho en los hospitales, en el sistema sanitario en general. Nosotros reconocemos claramente que el nivel de satisfacción en el trabajo ha bajado muchísimo. Podéis imaginaros profesionales trabajando 14, 15 horas diarias sin descanso, viendo que además las medidas de seguridad o de distanciamiento no se cumplen del todo y, eso genera cierta desmotivación, el nivel de carga de trabajo no baja, el clima laboral empieza a ser un poco negativo y la salud laboral en general se hace un poco más precario. Por eso, desde hace no demasiado tiempo venimos trabajando en intentar recuperar la situación inicial que teníamos y ahí hay que trabajar sobre todo con las zonas más calientes del hospital, donde más situación de clima laboral negativo se produce, en la zona donde se ven más pacientes de coronavirus, para volver a poner el hospital donde realmente estaba antes de sufrir la pandemia. Bien, casi siempre suelo acabar, porque yo suelo ser muy rápido en mis presentaciones, con esta diapositiva. Esta diapositiva me encanta, de Peter Drucker, pero en este caso la quería tunear. Yo creo que la excelencia de un líder sí se puede medir por la capacidad de transformar los problemas en oportunidades, pero en este caso el gran problema que tenemos en la sanidad, que es la epidemia de coronavirus, yo creo que no la va a transformar en oportunidad un líder, sino que la va a tener que transformar el equipo, que, como decía al principio, es mi máxima aspiración. Todo lo debería de hacer el equipo. Y me he permitido tunear, con permiso de Peter Drucker, a que evidentemente no se lo he pedido, su famosa frase. Creo que la excelencia al final la va a conseguir siempre el equipo, ¿no? Y otro pequeño guiño, esto es muy frecuente, todas las frases famosas de Kirk Kaufman, en este caso, y confíe en el director general. Yo espero que mi empresa evidentemente confíe un poco en mí, pero me gustaría sobre todo que confiaran en el equipo. Empezaba al principio con esa última frase de la humanización que decía José Manuel Salas, tomada de su blog de ayer, ¿no? De antes de ayer. Y uno sí quería leer el inicio. El poder de humanizar la sanidad solo depende de cada uno de nosotros, de todo lo que hagamos en nuestro día a día y de aquello que podamos aportar en menor o mayor medida según nuestro nivel de responsabilidad. Y es cierto que de nada nos sirve estar en una habitación con preciosos vinilos. Yo siempre digo que no sirve de nada tener la mejor tecnología, el mejor PET-TAC, la mejor resonancia de 24 Tesla, si nadie es capaz de sujetarte la mano cuando tienes miedo. Y debemos de empezar a tratar personas en lugar de tratar pacientes, como decía al principio. Bien, estos son los que veis en la imagen, son los culpables de que todo esto funcione, el equipo del hospital, y quería agradecer especialmente a la Comisión de Humanización del Hospital de Porriño todo su trabajo, todo su estímulo, toda su capacidad de generar en 2 años tantísimo
tantísima humanización. Pensad que el proyecto Poniente Contigo nace con 3-4 proyectos y a fecha de hoy son 17 microproyectos que os contará ahora la doctora Artero perfectamente. Tenéis mis datos ahí. Yo me tengo que disculpar, tengo una pequeña complicación en el hospital ahora y posiblemente tenga que ausentarme de la conferencia, pero si tenéis cualquier duda seguro que la doctora Artero os la va a solucionar. Tenéis mis datos, pues si queréis contactar conmigo yo estaré encantado. Y bueno, poco más. Y creo que la organización tiene el vídeo para poder proyectarlo, si lo pueden proyectar, yo encantado y gracias por todo. En la primavera del año 2018, en el hospital se pone en marcha un proyecto ideado por profesionales sanitarios y pensado para mejorar y avanzar en la atención humanizada de la población del poniente almeriense. La capacidad de atención de pacientes y de sus familias, tanto en su plano físico como en su esfera emocional, es el espíritu con el que surge este proyecto. Como trabajadores del sistema sanitario andaluz, es nuestra responsabilidad la puesta en marcha de proyectos que demuestren nuestra calidad humana y la calidez de trato hacia pacientes y familias. Los proyectos que conforman Poniente Contigo son ININUR. La experiencia de la ciudadanía al pasar por nuestro servicio de urgencias debe estar cimentada en dos elementos esenciales: la intimidad durante su estancia y la información recibida. Una asistencia de calidad y humana requiere, además de una correcta intervención del personal sanitario y un espacio confortable y seguro. Con estos ingredientes nace en el servicio de urgencias ININUR, un proyecto plural, multidisciplinar, para dar una asistencia humanizada y personalizada, girando en torno a la intimidad y a la información. ¡Yo soy contigo! La eliminación de barreras, tanto estructurales como de funcionamiento, en el área quirúrgica es uno de los objetivos más ambiciosos de Poniente Contigo. Siguiendo esta línea nacen Operación Información y Acompáñame. Ambos proyectos tienen como punto de mira la información y el acompañamiento de todas las personas que pasan por este espacio, introduciendo además un elemento de vital importancia en cualquier proyecto de humanización: la familia. Yo soy contigo. La humanización de la asistencia sanitaria se hace patente en el área materno-infantil a través de los proyectos Cuidando con Mimo, cuidados centrados en el desarrollo de prematuros, Siempre en mí, para el acompañamiento emocional de familias que pierden a su bebé. Esta caja es muy especial porque todos los elementos que la componen están elaborados a mano por nuestros propios compañeros y por personas que de manera altruista han querido dedicar un poquito de su tiempo para hacerle llegar a las familias que están pasando por un momento tan doloroso algo con mucho cariño y con mucho sentimiento. La pérdida de un hijo durante el periodo gestacional o durante el periodo perinatal supone un quebranto del proceso natural de la vida y se transforma en la experiencia más traumática que unos padres pueden llegar a experimentar. Para nosotros los profesionales es muy importante porque nos hace sentir que aportamos un granito de arena en ese momento tan duro para la familia. Utilizamos un símbolo que se deja en la puerta de la habitación como muestra de respeto y para que todo el personal sepa que hay una familia atravesando un proceso de duelo perinatal. Nos ayuda para poder demostrar las condolencias del hospital hacia esa familia. Hotel de Madres, que facilita y fomenta el apego de bebés que acaban de nacer y deben permanecer en hospitalización, y Reanimando Vínculos, un intento de salvar obstáculos arquitectónicos ante madres que precisan estar en el área quirúrgica y que no pueden por diversas circunstancias. Yo soy contigo. Si algo define la humanización de una sociedad es cómo ésta trata a quienes son más vulnerables. Por ello, Poniente Contigo no tendría sentido sin iniciativas que nacen y son desarrolladas por los integrantes del equipo de trabajo social. Dos son los proyectos bandera de este grupo: Solecu, centrado en la atención de pacientes en hospitalización sin acompañamiento familiar, y Punto y Seguido,
que revisa y actualiza el protocolo biosocial ante el fallecimiento de una persona. Yo soy contigo. Todas las áreas de un centro hospitalario pueden ser generadoras de mejoras en la humanización. Esto queda patente con ideas como Rin Pharma del servicio de farmacia de nuestro hospital. Proyecto innovador que busca disminuir el estrés y la ansiedad de pacientes que comienzan un nuevo tratamiento hospitalario y además refuerza la adherencia al mismo. Todo de forma clara y sencilla a través de una llamada de teléfono que permite resolver dudas y monitorizar la correcta administración de los tratamientos. Yo soy contigo. Yo soy contigo. En torno a pacientes en hospitalización y su confortabilidad, se desarrollan líneas de trabajo orientadas a favorecer una pronta recuperación. Para ello se trabaja en elementos primordiales como descanso terapéutico, para minimizar los ruidos y tener un ambiente más tranquilo. Y visitas responsables, para regular las visitas, favoreciendo el acompañamiento de pacientes y mejorando la seguridad durante su estancia en el Hospital de Poniente. Tu mascota contigo es otra iniciativa de esta área que generará un impacto positivo en pacientes, permitiendo la visita controlada de mascotas a pacientes que se encuentran en el final de la vida. El comité técnico es sin duda un elemento clave para el desarrollo correcto de nuestro proyecto de humanización. Se creó con el objetivo de analizar dificultades, tutelar proyectos y ser facilitadores para los distintos grupos de profesionales que conforman Poniente Contigo. Nexo de unión con todos los ingredientes que un gran plan de humanización necesita. Asimismo, el comité desarrolla distintas propuestas en las que la ciudadanía queda representada. Ejemplos de ellos son OpCita, proyecto para optimizar las citas de pacientes crónicos y vulnerables, y Ponte en mi lugar, cuya misión es auditar las distintas ideas que se vienen desarrollando desde el punto de vista de la ciudadanía. Todo ello es criterio de garantía de un trabajo de calidad. Como director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, quiero destacar y poner en valor el trabajo que desde la Comisión de Humanización se viene realizando en diferentes áreas asistenciales con excelentes resultados. Igualmente quiero mostrar mi máximo apoyo y compromiso con esta estrategia humanizadora que tan buenos resultados está aportando al cuidado de la salud de nuestros pacientes. Yo soy contigo. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, por su ponencia y ahora vamos a dar paso a la doctora Consuelo Artero, que actualmente es directora de Enfermería en la Agencia Sanitaria Poniente, ha sido subdirectora durante 13 años de la misma y bueno, hoy viene a presentarnos una conferencia que se titula Poniente Contigo, una actualización global y humanización en hospital. Pues sin más, Consuelo, te cedo la palabra. Buenos días, soy Consuelo Artero, directora de Enfermería de la Agencia Sanitaria Poniente y para nosotros es una oportunidad, y en concreto para todo el hospital, poder compartir con ustedes esta iniciativa en la que llevamos trabajando desde el año 2018. Hay una importante apuesta por parte de este hospital con la línea de humanización. Actualmente, como presidenta de la comisión y en nombre de todo el equipo, nos sentimos muy orgullosos y agradecemos a la organización del Congreso poder dar visibilidad y presentarles nuestro trabajo.
A ver si podemos hacerlo. A ver si podemos salir. Ajá. Perfecto. Muy bien. Antes de comenzar, me gustaría comenzar con algunas reflexiones. No es posible una humanización de la salud si no es en el contexto de las relaciones interpersonales. Defender que la atención sanitaria debe de ser humanizada puede parecer algo retórico, algo redundante y a veces hasta innecesario decirlo, ¿no? Porque son seres humanos tanto quienes ofrecen la atención como quienes la reciben. Y el acto de asistencia sanitaria, por tanto, ya por definición es meramente humano. Sin embargo, el concepto de humanización va más allá de poner el acento en la empatía, la dignificación del ser humano y más allá de acondicionar espacios sanitarios como estamos viendo últimamente en la corriente del país. Implica, tal y como señalaba el médico Albert Jobel, al que ustedes conocerán, el acto de acercarse a la persona enferma desde una perspectiva integral, de lo científico a lo humano, desde una visión integral del ser humano y que implica al propio paciente, a la familia y a todos los profesionales sanitarios, además de la estructura a donde desarrollamos la labor. La Fundación Humans, en el año 2016, ya realiza o lleva a cabo un estudio para conocer la opinión del sector sociosanitario con respecto a la humanización de la asistencia sanitaria. Dicho estudio señala entre sus conclusiones que las principales barreras encontradas para la humanización son la falta de tiempo, la falta de recursos y la formación de los profesionales sanitarios y además de los pacientes. Este estudio también considera fundamental que los ciudadanos estén formados para garantizar el éxito de la cultura de humanización. Por tanto, es un proceso bidireccional. El estudio sigue destacando que mejorar los aspectos humanísticos de la asistencia sanitaria requiere colaboración multidisciplinar y además, por supuesto, asignación de recursos. Es necesario equilibrar, por tanto, el desarrollo tecnológico como nuestra mirada y la atención integral al paciente. Hecha esta reflexión, pues a continuación les voy a presentar un breve guión de lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos 60 minutos, en los que procuraremos dejar un tiempo para preguntas o dudas que puedan surgir. En primer lugar, veremos quiénes somos, quiénes constituimos el proyecto, las experiencias previas en humanización en los últimos años que llevamos trabajando en el hospital, las principales líneas de trabajo que configuran el proyecto. Les mostraremos también la metodología que hemos utilizado y, por último, un apartado de conclusiones. Vamos a ello. El Hospital de Poniente es uno de los 4 centros de trabajo de la Agencia Sanitaria Poniente. Como ha dicho nuestro director gerente en su presentación, estamos situados en el Ejido, en la comarca del Poniente almeriense, y damos cobertura a una población de en torno a 275.000 habitantes. Mucha población. Aprovecho un inciso para decirles que son muchas las razones por las que les animamos a visitar Almería. Tenemos playas maravillosas, tenemos mucho mar de plástico con nuestros invernaderos y también algo más desconocido que tenemos es una Alpujarra donde poder disfrutar de una buena gastronomía. Además, también tenemos un clima envidiable durante la mayor parte del año. Por tanto, bienvenidos a Almería. Somos un hospital comarcal con 291 camas. Tenemos 9 quirófanos, 11 puestos de UCI y como dato estrella estamos en primer lugar en el ranking de partos. Para que se hagan una idea, cada 3 días llenamos un aula escolar. Y esta tasa de parto, además, tiene la peculiaridad de que un 52% son de población inmigrante, principalmente árabe. Esto nos obliga a prestar mucha atención a la multiculturalidad e incluso tener la figura de una mediadora cultural.
que es inexistente en la mayoría de hospitales del Sistema Nacional de Salud. Con esto quiero decir que nosotros disponemos de herramientas para poder dar respuesta a esta multiculturalidad y nuestro día a día. Nuestro recorrido en humanización es amplio. Les traigo algunas experiencias previas que hemos estado trabajando y que llevan arraigadas desde hace años en nuestro hospital, para que nos resituemos. Desde el año 2006 trabajamos en la humanización del parto y mejoras perinatales. Fuimos uno de los primeros centros donde se implementaron prácticas como la supresión de enema, el rasurado en el momento del parto, la reducción de episiotomía. Actualmente realizamos técnicas de piel con piel para no separar binomio madre-hijo, y las instalaciones así las adaptamos en su momento con 8 salas de dilatación individuales en la actualidad, donde las señoras realizan su parto desde la dilatación hasta el alumbramiento, sin cambiar de estancia. Por supuesto, tenemos una clara apuesta por el fomento de la lactancia materna exclusiva al alta, y para ello las señoras en el puerperio pasan a una habitación individual para poder tener la intimidad necesaria y justa en los primeros momentos a la llegada de su bebé. Otra de nuestras líneas de trabajo estrella son los cuidados paliativos. Llevamos trabajando desde hace 10 años en mejorar la atención en los momentos del final de la vida con nuestros pacientes y la familia. No debemos olvidarnos que el hospital es un sitio donde fallecen también las personas y, por tanto, hay que seguir en la mejora de la muerte digna. Estos años atrás hemos estado trabajando y seguimos trabajando codo a codo con los equipos de atención primaria, con la Asociación Española contra el Cáncer, con los equipos de paliativos, y hemos elaborado una guía de actuación compartida que vio la luz en el 2011 y que está continuamente en revisión por el grupo de trabajo multidisciplinar de paliativos. El grupo se reúne de forma periódica y van incorporando la última evidencia científica en temas como la sedación, el manejo del dolor, el control de síntomas, el duelo con la familia y la comunicación de malas noticias. Precisamente ayer, y fue difundido en redes sociales, hubo una sesión clínica por parte del grupo, de uno de los miembros del grupo de paliativos, que se tituló Analgesia en cuidados paliativos. Este grupo es bastante dinámico y va aportando en el día a día toda la evidencia científica. También se trabaja, y es muy importante, en temas de accesibilidad, con circuitos de atención preferente. Los pacientes y familias tienen el derecho de elegir si morir en casa o en el hospital, y en función de esa elección tienen derecho a recibir la mejor atención en cada momento. Es un tránsito bastante difícil, el final de la vida, despedirnos de un ser querido. Por ello disponemos de circuitos directos de ingreso desde primaria a hospitalización a través de los equipos de cuidados paliativos. Tenemos también circuitos diferenciados en la unidad del dolor y tenemos también en urgencias, como no puede ser de otra manera. En aquellos casos que el paciente decide morir en el hospital o la familia no se siente preparada para este momento, desde hace unos años el hospital dispone de 4 habitaciones individuales que además llamamos habitaciones para el final de la vida. Se diferencian del resto porque están ubicadas estratégicamente en un sitio de la unidad donde facilita a la familia poder despedirse, e incluso recientemente en la línea de mascotas también la hemos incorporado para poder que la mascota entre al hospital si es voluntad y petición del paciente. Evidentemente, nos preocupa mucho la formación de los profesionales en cuidados paliativos. Nuestra oferta de formación estratégicamente es bastante agresiva. Incluye diferentes modalidades. Sesiones clínicas en las unidades son muy frecuentes y a modo de dato les traigo que el 2019, aunque fue un año complicado, pero 200 profesionales pudieron participar en las sesiones clínicas acreditadas y son comunes entre atención primaria y hospital. Otra experiencia en humanización y de las que nos sentimos tremendamente orgullosos son nuestras escuelas de pacientes.
desde hace 10 años trabajamos en la Escuela de Pacientes de Cáncer de Mama. Posteriormente, hemos incorporado la Escuela de Pacientes con asma infantil, donde enseñamos y acompañamos a los padres y madres al manejo de esta enfermedad. Son muy enriquecedoras porque se generan vínculos y grupos de autoayuda donde se comparte conocimiento y experiencia. Las más recientes que hemos incorporado pues, son la de enfermedad renal crónica y la del dolor crónico, que pusimos en marcha esta última de dolor crónico en enero y dadas las circunstancias que nos cogió la pandemia COVID, pues nos dio lugar solamente a una edición, pero que retomaremos seguro. Con todo este bagaje nace el proyecto Poniente Contigo, que fue el nombre con el que decidimos bautizar a nuestro plan de humanización en el año 2018. El grupo motor tardamos varios meses en encontrar un nombre que fuese apropiado y finalmente, tras mucha discusión, elegimos Poniente Contigo. El añadir la palabra contigo pues nos pareció un gesto de calidez y cercanía hacia profesionales y también hacia pacientes. Me gustaría destacar que la visión y nuestro objetivo principal del proyecto es consolidar una cultura de humanización como parte del día a día en nuestro trabajo. En realidad, nuestro proyecto se asemeja pues, a un caleidoscopio, ya que es un conjunto de iniciativas muy distintas, como iremos viendo a continuación, y que abarcan a buena parte de las unidades y los servicios del hospital. Los tres pilares principales son una metodología compartida y participativa, el compromiso de los profesionales, y esto es muy importante, la participación, el compromiso, el empuje, y el respaldo e implicación de la dirección gerencia. Desde el principio, pues ya han podido ver anteriormente en la exposición de nuestro director gerente que fue una apuesta bastante importante y eso acompaña mucho al proyecto, porque si somos el equipo directivo los que vamos impulsando, aunque la metodología verán que es de abajo arriba, con lo cual la implantación queda hecha, pero es importante, ¿no? Es importante la mirada que tengamos y la implicación sobre el proyecto. En la actualidad estamos trabajando en 17 líneas de trabajo, las que ha considerado cada unidad. Es decir, que también tenemos que decir que en estos últimos meses las líneas que se han ido incorporando, pues evidentemente están relacionadas con la COVID-19. La línea de visitas responsables no ha habido otro más remedio que hacerlo, pero que la he estado impulsando en la Comisión de Humanización, y así como el plan de comunicación y atención a las familias específico que se ha elaborado para pacientes COVID. Como ven, cada línea está personalizada, tiene entidad propia. Algunas tienen nombres muy originales y además están seleccionados por los propios equipos de trabajo. Es el caso de Ring Pharma, que es la llamada que se realiza, la llamada de todo el circuito que se realiza desde la unidad de farmacia a los pacientes para seguimiento de la adherencia, seguimiento de lo que es el tratamiento. La línea Siempre en Mí, que es la línea del duelo que está desarrollando la unidad de tocoginecología. Tenemos así hasta 17 líneas. En la unidad de urgencias trabajamos en el proyecto ININUR, que son siglas que responden a la intimidad e información en urgencia. Es sabido por todos que en las unidades de urgencia hay dos temas muy especiales para un enfoque humanitario, que son la intimidad y la información, ya que de la manera en la que se desarrolle dependerán aspectos muy importantes para la familia y los pacientes, como la disminución de la ansiedad, trabajar el miedo, la confianza en la atención y otros elementos muy importantes como pueden ser la dignidad o el pudor. Los principales productos que hemos obtenido en esta línea han sido un informe de diagnóstico de situación. Aquí vemos en esta diapositiva parte de los miembros de trabajo de la unidad de urgencia y del equipo ININUR. Se han elaborado una batería de propuestas de mejora, se han elaborado protocolos de información e intimidad en espacio y en infraestructura,
y también se continúa con la sensibilización y formación de los profesionales. Decirles que este es uno de los proyectos que, además de que están muy avanzados en los resultados, pues ha conseguido además generar un cambio claro, cultural, entre los profesionales de la unidad, dándoles bastante importancia y poniendo el foco en la información y en la intimidad, en una unidad del hospital que es muy sensible, porque además acoge un número elevado de pacientes diariamente. En nuestra unidad materno-infantil, otra línea de trabajo, pues desarrollamos proyectos varios, especialmente el de duelo perinatal, que el equipo de la unidad de Tocojines bautizó como Siempre en mí. Fíjense el nombre, lo que dice, Siempre en mí. Ya que el fallecimiento de un bebé, ya sea dentro del vientre materno como justo al nacer, conlleva una gran fractura física y emocional de la persona. Es verdad que la mayoría de veces no se pueden evitar, pero también destacar que durante nuestra formación académica pues no nos han dado ni nos han enseñado herramientas para afrontar estas situaciones y es complicado. Sin embargo, desde que hemos puesto en marcha este proyecto, lo que intentamos es homogeneizar nuestra actuación, la de todos los profesionales, aprendiendo a tener un papel en la escucha activa de la familia, todos los profesionales, y hay una gran mayoría, ¿no? Que la escucha activa no es fácil realizarla y tiene su técnica como todo. Algo tan simple para ellos como saber qué tengo que hacer en cada momento, procedimental, y lo que espera de nosotros la familia, pues están siendo muy claves en el éxito de este proyecto. Si algo define la humanización en una sociedad, pues como hemos visto, es cómo tratamos a quienes son más vulnerables, nuestros mayores, nuestras personas solas, nuestra sociedad más frágil. La unidad de trabajo social, los trabajadores sociales son elementos clave en la línea del proyecto Contigo y están trabajando en dos líneas. El proyecto Solecu, que es, como sus siglas indican, la atención a pacientes hospitalizados que no tienen acompañamiento familiar, y la línea Punto y Seguido, que trabaja en un protocolo más humanizado y que es cuando fallece un paciente en el hospital, especialmente cuando están solos, ya que esa casuística nos la encontramos en los hospitales en el día a día. A continuación, vamos a ver los aspectos ya más metodológicos del diseño del proyecto. Tenemos establecidos dos mecanismos de coordinación general. Por una parte, tenemos el comité técnico y por otro lado tenemos la comisión o plenario de seguimiento. Nuestra dinámica de trabajo, por una parte, tenemos las reuniones de la comisión cada mes y medio, con una hora máxima de duración y donde asisten los referentes de cada línea de trabajo. Actualmente, como hemos dicho, tenemos 17 líneas de trabajo en marcha y en algunas pues más de un referente, un par de ellos. O sea que somos un grupo numeroso y actualmente nos hemos tenido que adaptar pues, a las nuevas tecnologías que son la videoconferencia, pero sí que estas fotos les pueden dar idea a todo el trabajo previo donde se nos ve sin mascarillas, donde se nos ve pues, un ejemplo de a cualquier reunión de nuestro día a día anterior. Paralelamente, el comité técnico está constituido por un microgrupo de trabajo. Aquí en la foto nos ven a ustedes, pues estamos la presidenta, que soy yo, y la secretaria, que también forma parte del equipo directivo, que es Maite Esteves. El responsable de investigación, a mi derecha, que es miembro nato de la comisión, y es un elemento muy importante porque nos da soporte metodológico de forma permanente al proyecto y al equipo. Y por último, el equipo de comunicación, que es muy importante porque es quien realiza el seguimiento, el impulso del plan de comunicación interno a través de nuestras sesiones clínicas, de nuestras sesiones multidisciplinares, y también hace o realiza la difusión del plan de comunicación externa a través de los medios y redes sociales.
Un tercer escalón, a la derecha de la diapositiva, lo constituyen los equipos de trabajo de cada microproyecto. Ellos trabajan con total autonomía. Son profesionales asistenciales que además trabajan compaginando el proyecto con su labor asistencial. Estos equipos se encargan, a raíz de los turnos, de la coordinación interna de cada subproyecto, de impulsarlos en las unidades y también actúan de enlace con el comité técnico. A su vez, como hemos dicho anteriormente, pues cada mes y medio hacemos una reunión de toda la comisión de humanización. La metodología que utilizamos en nuestro proyecto desde el principio fue la investigación-acción participativa. Como todos saben, es un método de investigación psicosocial que está fundamentado en un elemento clave, la participación. Se basa en una reflexión, esta metodología, y una serie de prácticas que donde se propone incluir a todos los participantes en la creación de conocimiento científico sobre sí mismos. El diseño, por tanto, desde la primera fase de sensibilización y el acompañamiento a profesionales desde el principio, lo que nos garantiza es que al finalizar la última fase, el proyecto queda implantado en su totalidad. Hay que decir que estratégicamente buscamos a los líderes informales en las unidades que ya habían tenido expertise y experiencia previa en los proyectos que habíamos mencionado, como la mejora y humanización del parto o con cuidados paliativos. Buscamos los líderes informales. Y como decía nuestro director gerente en su exposición, muy importante tuvimos desde el principio que la investigación-acción participativa lo que nos iba a permitir es una estrategia de abajo hacia arriba. De manera que cuando finalizamos, que ya lo tenemos bastante implantado, el proyecto está en marcha. Huimos de la verticalidad, de proyectos donde vayan dirigidos de hacia arriba hacia abajo, aunque así sea y lo impulsemos, el diseño de los proyectos ha de venir de la realidad y diseñado por los profesionales de la unidad. Es nuestra mirada. De hecho, nuestra idea fuerza principal y del diseño, como hemos repetido y somos reiterativos, es la participación, ya que todos los profesionales tienen oportunidad en cualquier momento para incorporarse. Pueden introducir líneas de trabajo y todo lo que consideren. De hecho, en esta etapa COVID lo que nos está ocurriendo o lo que nos ha ocurrido es que espontáneamente se han incorporado líneas debido a la necesidad de atención a los pacientes y familias COVID. Este grupo de profesionales que han estado trabajando en las zonas críticas, como son UCI, planta y urgencia, se han visto en la necesidad de elaborar un plan de atención específico para dar respuesta a esa nueva realidad de los pacientes. Incluso contempla también las adaptaciones y la casuística del día a día en los momentos de duelo, en caso de pacientes donde hay que intervenir comunicando malas noticias a la familia y, en fin, dando respuesta a nuestra realidad. Cada ideación está resumida en una microficha de trabajo que recoge toda la información necesaria para comprender y desarrollar cada microproyecto. Como hemos visto ya anteriormente, los dos mecanismos que utilizamos de coordinación pues, son tanto el comité técnico como la comisión o plenario de seguimiento, que es la grande, ¿no? La que nos reunimos cada mes y medio. Además, pusimos en marcha un espacio de trabajo telemático es un aula virtual donde podemos compartir toda la documentación, enlaces, foros y bibliografía que consideramos de relevancia con la humanización y que vamos incorporando. Diseñamos un plan de difusión, como hemos visto anteriormente. Esta parte es importante porque nos da visibilidad y podemos explicar cómo trabajamos en el día a día. Partiendo de los resultados esperados, las microfichas son la principal herramienta de trabajo que tenemos. Es nuestro producto estrella, porque si se fijan, constituyen un elemento de reconocimiento a los profesionales que trabajan en el proyecto y son ellos mismos, fíjense qué importante esto,
quienes definen qué quieren hacer, cómo y cuándo, e incluso el nombre que ellos quieren darle a su proyecto. Este es un ejemplo claro de modelo de microficha que, como ven, es bastante sencillo y simple, y que el formato, por su simplicidad, lo que permite, lo que busca, persigue, es delimitar cada problema a abordar, las soluciones que se plantean y las acciones para ponerlas en práctica, así como también incorpora los indicadores y tiempos previstos para su implantación y evaluación, pero con un lenguaje muy asequible y muy que todo el mundo lo comprenda. Partiendo de los resultados esperados de cada microficha, se evalúa el grado de cumplimiento y se valoran las posibles correcciones e incluso se detectan las siguientes necesidades para poder seguir avanzando en el proyecto. La metodología de evaluación se basa en 3 premisas. La primera es que se pueda medir claramente el grado de desarrollo y consecución de los resultados concretos, de una manera que sea homogénea para cada línea de trabajo de sus proyectos, indistintamente de las características de cada uno, que, como han visto ustedes, son muy diversos y diferentes en función de las unidades. La segunda premisa es que la evaluación debe de ser útil para corregir los resultados y, sobre todo, para que cada microproyecto pueda ir avanzando. Y la tercera y última premisa, pues, es que la metodología de evaluación intentamos que fuese de fácil comprensión y muy visual. Lo que utilizamos es un sistema cromático tipo semáforo, donde el color verde nos indica una consecución de objetivo cumplido, el naranja nos advierte de que solo y exclusivamente pongamos atención porque no está cumplido en toda su totalidad, y por último, como en cualquier semáforo, el color rojo, pues lo que nos avisa es que ese objetivo no está cumplido y entonces volvemos a redirigir, es decir, se evalúa y se indaga en por qué no se ha conseguido. En algunos casos se vuelve a reprogramar, en otros casos se rediseña, es decir, elaboramos un nuevo formato viendo la dificultad, por qué no se ha cumplido, e incluso ha habido algún objetivo en el que directamente pues, se ha desestimado porque no se ha visto factible su realización. Para finalizar, pues podemos decirle que nuestras conclusiones y resultados son los siguientes. Hasta ahora el camino recorrido pues nos ha hecho tener resultados desde el año 2018. A modo de ejemplo, pues hubo oportunidad de participar por primera vez por parte de nuestro hospital en el Congreso URGE, que es urgencia, y bueno, pues decidieron darnos el primer premio internacional a la línea de ININUR, que fue quien optó y quien participó. Y fíjense, la ponencia que presentó, que fue la ganadora, pues fue La mirada en la sala de espera, que es un nombre más que significativo. El año pasado también fuimos invitados a participar en un panel de buenas prácticas en humanización por la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada. Y es cierto que agradecemos y que son muchas las invitaciones que recibimos para contar nuestras experiencias desde sociedades científicas, también nos están llamando de otras comunidades. Y nosotros, bueno, pues estamos encantados de poder difundir un modelo de trabajo que es necesario y que especialmente en la época que vivimos, pues tiene mucho que decir. Por todas estas razones, la Consejería de Salud y Familia pues ha contado con nosotros para colaborar en el grupo motor que actualmente se está diseñando el plan de humanización de la asistencia sanitaria en Andalucía. Estamos trabajando de forma coordinada, reuniones ahora con videoconferencia y próximamente verá la luz, por fin. Y bueno, traigo algunos momentos de trabajo previo
donde se firmó un convenio de colaboración con la Fundación Humans y a día de hoy pues seguimos trabajando de forma telemática. Poniente Contigo es un proyecto con amor, ya que tiene alma, metodología, organización y respaldo. Sabe de dónde viene y a dónde quiere ir. Y quizá lo más importante, que es la compañía, que es todos los profesionales es la de todos los profesionales del hospital. Este proyecto tiene cabida para todos los profesionales del hospital. Por tanto, la fortaleza es que puede ser reproducible en cualquier centro sanitario que quieran caminar en la misma dirección. Pues, bueno, hasta aquí la exposición. Para finalizar, pues me gustaría decirles que vivimos en un momento histórico de transformaciones profundas, con cambios impresionantes en todos los ámbitos de la sociedad. Y ahora, con la epidemia COVID, más que nunca necesitamos reflexionar como sociedad sobre nuestra existencia y especialmente sobre nuestros valores. En medio de este huracán en el que nos encontramos inmersos, tenemos que aprender a vivir el cambio en el cambio. Es obvio que nada volverá a ser como antes y nuestra responsabilidad ahora como profesionales debe de ser de situar a las personas en el nuevo escenario que nos toca vivir. Debemos de ir recuperando la paz en las organizaciones después de todo este tsunami que nos ha estado invadiendo ya desde hace meses. Y tenemos que pensar en avanzar en estrategias centradas en las personas y los valores. Tenemos que reforzar voluntad de servir como líderes y, en definitiva, pues buscar herramientas para poder gestionar el desapego, ya que es importante que abandonemos inercias clínicas en nuestros centros sanitarios y no sanitarios. Yo considero que este momento es un gran desafío para los equipos de trabajo, porque se debe de ser ágil, se debe tener una comunicación efectiva, debemos de generar climas terapéuticos de trabajo con multidisciplinariedad y además estoy convencida de que hemos de apostar por alternativas con un enfoque de gestión humanizado, centrado en las personas. Tendremos que trabajar en herramientas que nos ayudan a generar espacios donde podamos expresar de forma segura pues sentimientos, pensamientos, reacciones, todo lo que estamos viviendo. Es importante que las personas busquemos espacios y nos reunamos para ventilar carga emocional y, en definitiva, sobre todo, buscar fórmulas para garantizar que el conocimiento clínico y las estrategias en las organizaciones están perfectamente alineados. Debemos de fortalecer o seguir intentando trabajar en la cultura basada en valores. Eso desde el hospital lo tenemos claro. Estaré encantada de responder a cualquier cuestión relacionada con humanización, que es un campo en el que creemos firmemente. Desde el principio continuaremos trabajando y a disposición. Con esto finalizo la presentación y dar las gracias pues, por esta oportunidad de poder contarlo. Muy bien, muchas gracias, Consuelo, tanto a ti y a Pedro por estas dos presentaciones. Bueno, os traslado a ambos las distintas felicitaciones, ¿vale? Por ambas conferencias, por ambas ponencias. Y bueno, Emilio comenta que está totalmente de acuerdo con vosotros, que el trabajo en equipo es fundamental para el buen funcionamiento del sistema sanitario. Os siguen felicitando, ¿vale? Y indican que es esencial el cuidado. Más comentarios por aquí. Que es importante que a los pacientes no se les trate como un número de historias, sino como una persona con nombre y apellidos, que tenga en cuenta también las necesidades de los familiares. Que es muy importante la humanización de la asistencia. Gracias por todas vuestras aportaciones. Y buenos días. La humanización no consiste en decorar los lugares sanitarios de forma acogedora, sino formar al personal sanitario para que adquiera capacidades como la empatía.
José Luis nos indica que la humanización sanitaria debe comenzar por cuidar a los cuidadores. Y bueno, Emilio Will Consuelo le realiza la siguiente pregunta. ¿Considera que estas iniciativas en humanización se han visto o se verán afectadas en su implementación por la COVID-19? Entiendo que se requiere de adaptaciones. Bueno, Emilio, pues decirle que evidentemente lo que nosotros estamos trabajando o la experiencia estos 2 años ha sido dar un marco de trabajo. Sin duda, la COVID-19 ha venido a cambiar la vida de todo y de todas las organizaciones. Desde la Comisión de Humanización, evidentemente, como está constituida por los profesionales que están en el día a día ahí, lo que han ido surgiendo o estamos trabajando es en líneas de trabajo nuevas, porque van surgiendo nuevas necesidades. Evidentemente es un escenario nuevo para toda la sociedad. Y sí, claro, sin duda las líneas de trabajo pues tienen que ir muy orientadas a esta nueva etapa que nos toca vivir a todos. Vale, Ana María también comenta que cree que no tenemos que humanizar más y pensar en el que tenemos enfrente, que es un puro reflejo de nosotros mismos en situaciones vulnerables. Nuria le felicita, es un tema muy interesante, considera que en los tiempos que estamos se ha deshumanizado mucho la sociedad en general y en el ámbito sanitario es tan importante como la asistencial. Manuel también dice que es importante que en el fin siempre sea el paciente y dar la ayuda tanto a la situación del COVID por tantas otras, sin caer en el desentendimiento. Siguen dándonos la enhorabuena por el trabajo que realizan. María del Mar dice que la humanización de los cuidados es prioritaria. María del Carmen felicita a ambos por el trabajo y por el proyecto y te pregunta que si crees que la formación de profesionales en humanización se está implementando en los planes educativos. Mira, María del Mar, yo decirte que la humanización evidentemente parece que es una corriente nueva y aunque sea triste, pues sí es relativamente nueva porque, respondiendo a tu pregunta, tenemos mucha formación relacionada en general e incluso desde los planes educativos pues a lo que es la evidencia científica y la técnica en sí, pero luego toda la parte de habilidades y de que va relacionada con la humanización, pues inteligencia emocional, tema de escucha activa, en fin. Es cierto que ahí como que no se ha puesto el foco. Nosotros desde el hospital, como he dicho, lo tenemos clarísimo, que la humanización ha de ser multidisciplinar, no es una cuestión de médicos y enfermeras exclusivamente, y fíjate que lo que sí tenemos son cursos que hemos puesto a disponibilidad específicos y adaptados a la categoría de celador y de TCAE, que habla de la humanización de asistencia sanitaria y es exclusivo para ello. Consideramos que tan importante es como saber comunicar una mala noticia por parte de un diagnóstico, un médico, que a la hora de ser atendido por un celador o un auxiliar, el trato sea y la mirada sea de la misma manera y con la misma formación y con la misma metodología. Es decir, claro que sí. No hacemos nada si no entendemos la multidisciplinariedad, porque trabajamos en cadena y nada es más importante, ni nadie es más importante que, es decir, el paciente, la satisfacción percibida será integral cuando esté plenamente satisfecho con todo. Si en algún momento de la cadena no somos capaces de dar respuesta, pues no tendremos la satisfacción del paciente. Así que sí, sin duda, debemos de seguir avanzando y damos oportunidad a la formación para todos. Vale, ha ampliado la pregunta, dice, me refiero a las competencias de humanización, a las competencias blandas, ¿o crees que sería necesario en formación permanente o en ambos? Bueno, pues sin duda lo que tú te refieres a las competencias blandas, a las soft skills, de las que tanto hablamos, y que ahora, bueno, ahora no, ya eso está muy cuestionado, ¿no? Es decir, en las soft skills y las hard skills, pues habría mucho que decir sobre eso. Sí es cierto que como cualquier formación posgrado que realiza un profesional, es muy importante que la formación posgrado
vaya en esa línea, en lo que es formarte en las habilidades porque en concreto la disciplina de enfermería, pues lo que trabaja específicamente es atendiendo a la respuesta humana, además de toda la batería de técnicas. Y en eso hay que formarse, sin duda. ¿Estamos al 100%? No. ¿Tenemos que trabajar hacia ahí? Totalmente de acuerdo. Bien, Emilio le agradece su respuesta por la anterior pregunta y le realiza otra nueva. ¿Considera que en general los profesionales tienen claro qué significa humanización? Bueno, como todo, es que de humanización hay mucho escrito y yo lo que le digo a Emilio es que, como todo, como cualquier lectura de artículos de búsqueda científica, busquemos lo que tiene evidencia, ¿no? Es decir, hay ríos de tinta escritos sobre la humanización que se quedan plasmados en declaración de intenciones o incluso hasta que confunden, porque puede parecer que la humanización solo consiste en adaptación de estructuras o en pintar de colores o en craso error. Lo que hay que hacer es una búsqueda seria y ahí estamos intentando investigar o generar producción científica. En esa línea también tengo que destacar el trabajo que se está haciendo desde la Universidad de Almería, que están trabajando sobre las herramientas de validación, ¿no? Relacionada con la humanización. Y esa es la lectura hacia la que tenemos que ir, saber seleccionar los artículos que tengan evidencia y que hay gente que está trabajando e investigando. Hay que hacer una lectura selectiva y con evidencia. Claro, le amplía la pregunta y le decía, ¿o existen diferentes formas de entender este concepto? Sin duda hay diferentes formas de entender este concepto porque desde el hospital lo que sí tuvimos claro de un principio fue que esta corriente debíamos de sistematizarla mediante la metodología. Y quizá por eso es por lo que estamos generando más interés, porque cuando compartimos experiencia con otros proyectos de humanización, precisamente luego cuando queremos reproducirlo en otro escenario nos falta la metodología, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues sí lo entendemos de manera diferente porque se están haciendo muchas cosas en todo el país, pero luego a la hora de poder exportarlo y reproducirlo, pues la metodología es fundamental. Bien, muchas gracias, Consuelo. Sergio también le da la enhorabuena por la ponencia, le ha encantado y le pregunta que si cree que es necesario comenzar a formar a los profesionales desde la etapa educativa previa. Sergio, te diría la etapa educativa, pero además mi respuesta, fíjate, es desde 0 años. Fíjate qué tajante respuesta. ¿Por qué? Porque todo lo que es la parte de humanización, valores, cultura, que pesa sobre la familia, como no puede ser de otra manera, requiere de un aprendizaje tanto o más como cualquier proyecto de matemática o de lengua o de todas esas disciplinas que nos enseñan desde el inicio de los inicios. Entonces, luego la vida también requiere de mucho desarrollo de habilidades de comunicación, de inteligencia emocional, porque en eso consiste vivir, ¿no? En atravesar etapas pues como la infancia, como la adolescencia, y efectivamente si tuviésemos formación desde pequeño, pues quizá nos sería más fácil, ¿no? Ir atravesando esas diferentes etapas de la vida. Así que sí, un sí rotundo, desde edades principios, desde 0 años. Bien, Manuel indica que el componente psicológico en los pacientes está infraestimado y en su opinión es un caballo de batalla en los momentos en los que estamos. ¿Cree oportuno llevar esto a la atención primaria? Sin duda. Además, hay que decir que la atención primaria pues, es el primer escalón, el primer contacto con el que el paciente tiene, por así decirlo, contacto, es el domicilio de la persona y donde se practica muchísima humanización, aunque muchos profesionales no son conscientes ni de que la realizan. ¿Por qué? Porque hay contacto estrecho, porque hay empatía, porque un profesional tengo percepción de que me atiende mejor que otro.
Pues porque tienen más habilidad en humanización, pero que no se sabe porque no se ha hablado de eso. Hay que poner el foco en eso. Y bueno, el domicilio del paciente, el entrar a su medio, siempre requiere sin duda de tener cuestiones muy presentes y aspectos muy importantes a trabajar, como la empatía, la escucha activa, el respeto, la asertividad, en fin. Claro que sí, estás entrando a la casa de los pacientes. Bien, Cristian también señala que, bueno, que muchas veces tienes que hacer tu trabajo rápido debido al gran número de pacientes, de manera humanizada, claro, pero me refiero a que para el paciente puede percibirlo como falta de interés, puesto que le dedica el tiempo justo que tiene. Cristian, estoy de acuerdo contigo en que, bueno, el tema de la revisión de ratio, pues, de profesionales sin duda merece una revisión, por así decirlo. Pero sí es cierto también que te diría que cada uno hacemos lo que podemos en el día a día. Con esto te quiero decir que, claro, que la gran mayoría de profesionales lo hacemos. Y a modo de ejemplo, pues, no sé, ya al operativo, es más sencillo, ¿no? O se dan situaciones, en el caso del cambio de un suero de un paciente, pues puedes hacerlo o bien con mucha prisa o bien entrando con una sonrisa, que a lo mejor el tiempo es el mismo, pero el ritmo es de otra manera, ¿no? Ese ejercicio lo hacemos también con las direcciones, porque parece que siempre se asocia el directivo con el carácter serio y bueno, y la sensación de resignación con el trabajo, y no debemos de olvidar que son trabajos elegidos, es decir, un directivo pues tiene que estar muy contento con lo que hace en el día a día, tener grandes dosis porque tenemos mucha responsabilidad y a fin de cuentas la organización, pues un directivo enfadado, pues hay que pensar en hacer otras cosas, digo yo. Efectivamente. Bueno, Emilio también comenta que ahora con las medidas de distancia social, ¿cómo gestiona esa cercanía con el paciente y con los familiares? Es complicado. Emilio, esto es muy complicado, sí es cierto. Esto es una de las cosas que más nos está costando. Pero como en la sociedad en general, nos está costando adaptarnos a llegar y a no dar un abrazo o un beso, y a tocarnos con el codo, que ahora hasta la OMS también nos lo está cuestionando, pues en el hospital pasa igual, pasa lo mismo. ¿Por qué? Pues porque nos estamos reinventando continuamente. Y evidentemente, aunque la llamada a la familia la hagamos de forma periódica, pues si detectamos que hay una familia porque un afrontamiento necesite de más información, pues intentamos hacerlo. Es decir, claro que nos está costando, pero que nos está costando en nuestras casas, en nuestro día a día, en los colegios, en fin, que sí, que ahí vamos, ahí vamos. Bien, bueno, Consuelo, por ahora no hay ninguna pregunta más. Siguen felicitando por la temática, porque es muy interesante, por el proyecto que llevan a cabo, tanto usted como Pedro. Y nada, desde la organización del Congreso, pues bueno, queremos agradecerles haber aceptado nuestra invitación para presentar ambas ponencias y esperamos contar con ustedes en próximas ediciones. Una última pregunta acaba de llegar. Rosalía, se están llevando actualmente una formación en humanización en el personal sanitario para saber cómo actuar en esta época tan difícil de COVID. Nosotros aquí en el hospital ahora mismo lo que tenemos es 2 ediciones abiertas, una específicamente online, las dos evidentemente, una dirigida a técnicos en cuidado auxiliar de enfermería y otra dirigida específicamente a celadores, y decir que las dos, ambas han tenido mucha aceptación porque son plazas iniciales de 80 y tenemos demora, tenemos en torno a 300 solicitudes, que esto nos genera mucha satisfacción porque significa que está siendo muy bien acogido y que nos dará lugar a que hagamos una segunda edición para intentar dar respuesta a todo, claro que sí. Bien, bueno, pues Consuelo, reitero las gracias, ¿vale? Gracias por la presentación y nada, sin más, damos paso a la siguiente conferencia. Muchas gracias. Ustedes, hasta luego. Hasta luego.